a continuar estudiando este pasaje, Juan capítulo 3. Y esta es una parte de la vida de Jesús antes de que él fuera a la cruz. Sí, está bien. Sí, 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 sí. Si quieren pueden escuchar, no importa, así pueden quedarse, no pasa nada. Sí, así escuchen y para la próxima se la pueden traer. Y fíjense, esto es bien importante. Vamos a tratar de poner un poco de atención durante media hora, más o menos. Y dice aquí, Juan capítulo 3, lo siguiente. Juan capítulo 3, y quiero que leamos lo que ya leímos desde la semana pasada, pero hoy nos vamos a centrar en el versículo 11. Entonces, desde el 1 dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos. Estos fariseos eran hombres religiosos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Un principal entre los judíos. ¿Esto qué quiere decir? Que era alguien muy importante, era alguien muy conocido. Este vino a Jesús de noche. La semana pasada veíamos que Jesús fue a cierto lugar y ahí Nicodemo se presentó de noche. ¿Y por qué fue de noche Jesús? Con Jesús, Nicodemo, porque tenía temor a las personas que él estaba queriendo conocer a Cristo. Ahora fíjense lo que dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces eh, si no está Dios con él. Ahora, este Nicodemo había escuchado, sabía cosas de Jesús, pero llama mi atención un pasaje que vimos la semana pasada. Quiero que regresen un poquito al capítulo 2 de Juan 2. Y dice el versículo 24 de Juan 2, quiero que escuchen los que no traen su Biblia, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre. Escuchen esto, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, este Nicodemo era alguien religioso, era alguien conocedor de las escrituras, pero Jesús sabía lo que había en su corazón. Ahora, al igual que en Nicodemo, Jesús sabe lo que hay en nosotros, si en nosotros hay pecados, si en nosotros hay una religiosidad o si creemos cosas que no son verdad. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Ahora dice que este hombre, Nicodemo, va a Jesús de noche y le dice que él sabe que venía de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hacía señales poco antes, había sanado enfermos, había resucitado muertos, había convertido el agua en vino. No sé si alguna vez han oído esa historia. Y Jesús había hecho tantos milagros que la gente se asombraba de los milagros, pero aún y a pesar de eso la gente no creía en él. Y la gente quería ver más milagros. Ahora estamos en tiempos parecidos por lo que la gente en muchas ocasiones busca a Jesús porque le dé un milagro. Ahora, escuchen lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo. Estas son palabras de Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es bien importante, niños, y grandes también. ¿Por qué? Porque Jesús dice que si tú y yo no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa con las personas que mueren sin nacer de nuevo? Mueren y abren los ojos en el infierno. Eso es lo que sucede. Probablemente murió el abuelito, mi tío, un amigo. Bueno, todas esas personas que murieron sin conocer a Cristo, sin arrepentirse, sin creer en Él, abrieron los ojos en el infierno, ¿se imaginan? Ahora, ahorita vamos a estudiar a qué se refiere Jesús con nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí ya unos tienen 7, 8 años, otros 40, otros 30, otros 50, 8. Y fíjense, en todo esto, Jesús nos llama a nacer de qué? De nuevo. Nacer de nuevo. Y eso es algo que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Vean lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, esta es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, fíjense, esto es interesante porque aún creo que no tenemos en nuestra mente cómo volveríamos a entrar en el vientre de nuestra madre y nacer. Sería una pregunta necia un poco. O sea, no es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre. En primer lugar, mi tamaño, no tengo la posibilidad de hacerlo, pero Nicodemo estaba cegado. Él estaba ciego. Él era alguien que leía la Biblia, la estudiaba, sabía cosas de la Biblia, pero no conocía a Cristo y había un problema en su corazón. Ahora,
Ándale, la vista. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Ese es un ejemplo de un milagro de Jesús. Ahora, dice aquí, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario, lo vuelve a repetir Jesús, nacer de nuevo. Y esto nos lo dice a nosotros hoy. Necesitamos nacer de nuevo. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque el día de hoy, miren, el día de hoy mucha gente va a morir. Mucha gente. El día de ayer murió mucha gente. Ahorita a esta hora está muriendo mucha gente. El problema es que si esas personas están muriendo sin conocer a Cristo y sin pedirle a Dios perdón por sus pecados, están muriendo y yendo al infierno. Ahora, Jesús le dice a este hombre, como nos lo dice a nosotros, necesitan nacer de nuevo. Ahora escuchen el ejemplo que va a usar Jesús y ahorita lo voy a explicar más adelante. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere. ¿Alguna vez han estado en un lugar donde hace mucho aire? ¿Hace mucho viento? Dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, la realidad es que todos los que estamos aquí sentimos el viento, experimentamos el aire, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. No lo sabemos. El viento es algo que no podemos ver. Ahora, nacer de nuevo es reconocer que somos pecadores. Ahorita voy a explicar esto más adelante, pero que es algo que solo Dios puede producir en nuestro corazón. Y esto lo hacemos en el momento que cada uno le pide perdón a Dios por sus pecados. Pero ahorita voy a llegar allá. Vean el versículo 9, respondiendo a Nicodemo, y le dijo, recuerden que Nicodemo era alguien ya grande de edad. ¿Cómo puede hacerse esto? Era alguien que sabía la Biblia, la leía, pero no sabía su necesidad de nacer de nuevo. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes todo esto? Imagínense, es como si un maestro en la escuela se acercara a nosotros a preguntarnos cuánto es 2 más 2. Oye, no sé cuánto es eso. Y nosotros podemos decir, bueno, usted es un maestro que da clase y no sabe cuánto es 2 más 2. Era algo así. Alguien que ya estaba grande, que sabía la escritura, pero no conocía a Cristo. Y vean lo que va a pasar. Versículo 10, 11. De cierto te digo, dice Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Ahora, esta es la parte donde quiero empezar hoy. Ahora, Nicodemo, niños y grandes, Nicodemo tenía que comenzar, escuchen esto, como un niño pequeñito, porque aunque era grande de edad, él no conocía a Cristo y él iba a comenzar como un niño pequeño a conocer quién era realmente Dios. Un Dios santo, un Dios grande, un Dios todopoderoso, que probablemente había leído en muchas ocasiones cosas de la palabra de Dios, pero no las creía en su corazón. Él las había leído, pero aquí lo que Jesús le está diciendo, que él tenía que comenzar creyendo en ese que es Jesús, que iba a ser levantado en la cruz. Ahora, fíjense, esto es importante, porque Jesús le está diciendo a este hombre, oye, tú eres como una persona muy famosa, muy conocida aquí, eres maestro de personas. Ahora, imagínense, este hombre, Nicodemo, que ahora está en la presencia de Dios porque creyó en Cristo, este hombre hablaba de cosas que no entendía, hablaba de cosas muy majestuosas y grandes, pero no conocía a Cristo y de nada le servía. Sabía mucho que la grandeza de Dios, el poder de Dios, pero no creía en aquel que iba a venir a salvarnos. Ahora, es interesante porque este era un maestro ignorante de Dios, era un ignorante. Tenía mucho tiempo siendo un religioso, pero no conocía a Dios realmente. Ahora, ¿se imaginan? Si este era alguien que ignoraba y no conocía a Dios, ¿se imaginan cómo eran las personas a las que él enseñaba? O sea, si él no conocía realmente a Dios, él estaba enseñando algo incorrecto, ¿verdad? Estaba enseñando algo mal. Es como que yo les dijera, bueno, 2 más 2 son 5. Ustedes dirán, ah, bueno, 5. Pero, ¿cuál era el problema de Nicodemo? Que no conocía a Cristo. Y enseñaba cosas incorrectas. Ahora, por eso dice aquí Jesús que lo que han visto testificamos. Y fíjense, esta palabra testificar tiene que ver con lo que Juan el Bautista, ¿recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista cuando vino del desierto, él salió a anunciar que Jesús venía detrás de él y que Jesús era el importante, que no era Juan. Esa es nuestra tarea, hablar de alguien más grande que todo lo que podemos conocer, que es Cristo.
¿Cuál es nuestro deseo en reunirnos, leer la Biblia, estudiar un poco? Saber que hay alguien que vino siendo Dios, se hizo hombre, nació, vivió, murió en una cruz. Eso es lo más importante que podemos conocer. Podemos ser muy sabios de muchas cosas, pero si no conocemos a Cristo, somos unos ignorantes. ¿Se imaginan? Así. Ahora, probablemente podemos saber cosas buenas, pero conocer a Cristo es lo más importante. Y así es. Ahora, escuchen esto. Jesús dice que en el versículo, regresen un poquito a Juan capítulo 1. Quiero que regresemos al capítulo 1 de Juan. En el versículo, en el versículo 12. Juan 1, 11, perdón. 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Y dice lo siguiente. A lo suyo vino. ¿Y qué dice ahí? Y los suyos no le recibieron. ¿Saben qué pasó cuando Jesús vino? Él vino y aún su propia familia no creía en él. Aún sus hermanos, sus madres, todos ellos se quedaban afuera cuando él enseñaba porque no creían en Jesús. Ahora, cuando Jesús viene y él les dice que él era el Hijo de Dios, aún los religiosos y estudiosos, no sé si recuerdan, cuando se da el anuncio por los magos que llegaron del oriente ok, ahorita podemos platicar de eso, eso es importante. Ahora fíjense, cuando Jesús nace, a los más o menos 2 años que Jesús tenía, llegan unos magos del oriente. Y esos magos llegaron con Herodes y le dicen a Herodes, oye, venimos a buscar al rey de los judíos. Y Herodes se quedó muy turbado porque él era el rey. Él era el... Así es. Ahora, fíjense, eso es importante porque cuando Jesús viene, aún su propio pueblo lo rechazó. Y vean lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Y esto es importante porque no toda la gente es hija de Dios. De hecho, dice la Biblia, mis amados, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Puede haber personas a nuestro alrededor que digan que son cristianos, pero realmente no son hijos de Dios. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de comportarse. Ahora, dice aquí Jesús que regresen al capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 12, si os he dicho... ok, en ese tiempo se acaba. Sí. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, esto es importante porque a pesar de que Jesús vino y las personas no le recibieron, pero todos aquellos que creyeron en su nombre, dice la Biblia que ahora tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y esto es algo importante. Todos aquellos que no han creído en Cristo, despiertan en el infierno. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Ahora, fíjense, esto es interesante porque... Ok, ahorita platicamos de eso. Pon poquita atención y ahorita platicamos de eso. Ahora, esto es importante porque no deberíamos sorprendernos de que hay personas incrédulas. De hecho, es normal que tú le hables a alguien de Jesucristo como hijo de Dios y la gente sea incrédula. Por eso la gente no cree en él, porque hay incredulidad, hay dureza en su corazón, hay pecado, prefieren adorar a la muerte, a otros dioses falsos, pero no conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta ese Jesús. Ahora, esto es importante porque las personas no estaban dispuestas a creer en Cristo cuando Él vino. Y eso no debería sorprendernos a nosotros. De hecho, hablarle a la gente de Jesús debería ser algo que nosotros debemos estar convencidos que habrá muchas personas que no van a creer. Muchas personas que no van a creer. Podemos hablarle a nuestros amigos, a nuestra familia. Eso es muy bueno, que les hablemos de Cristo. ¿Por qué? Porque aún desde pequeños Dios nos llama a que hablemos de Cristo, que le llamemos a la gente que se arrepiente. ¿Por qué? Porque aunque son pequeños van a morir. Es más, alguien ahorita puede tener 2, 3, 5 años y morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Y el problema es que la gente muere sin conocer y escuchar de Cristo. ¿Cuál es nuestra tarea? Ok, ahora al final platicamos de eso. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios?
a través de Jesús. Ahora vean lo que dice aquí el versículo 13. Vean conmigo, pongan su atención ahí en el 13. Dice, el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si yo les digo de las celestiales? Ahora, imagínense esto. Si Jesús estaba poniendo ejemplos como de que el viento sopla, como que él tenía que nacer de nuevo, ahora imagínense si Jesús le hablara de cosas más superiores, más importantes. Ahora, mis amados, cuando alguien le anuncia a la gente su problema que tiene con Dios, para muchas personas va a ser algo que no sea creíble. ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más importantes que ellos no conocerán. Ahora, esto es importante. ¿Saben qué hizo Dios? El Hijo de Dios, Jesús, desciende al hombre, camina entre nosotros en la tierra, muere por nuestros pecados. Ahorita me dices al final. Muere por nuestros pecados, asciende al cielo, porque Él resucitó al tercer día y Él ahora asciende al cielo. Entonces vean lo que dice el versículo 13. Nadie subió al cielo. ¿Quiénes han subido al cielo? Solo Jesús, después de que resucita. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién dice ahí? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora escuchen esto. Jesús sí vino a la tierra, caminó, se hizo hombre, murió como hombre, pero al tercer día, ¿qué sucedió con Él? Resucita. ¿Y saben por qué resucitó? Porque Él es Dios. Y Él ahora volvió a ascender y Él ahora tiene todo el poder en el cielo. Él es rey y Él gobierna. Y Él hace todo lo que Él quiere. De hecho, dice la Biblia que Él gobierna sobre todo lo que está en la tierra. Ese es uno de los atributos de Él, que Él es soberano. Él tiene el control de todo. Ahora, vean lo que dice el 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Salud. Y el Hijo del Hombre, la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba del Hijo del Hombre. Es por eso que Jesús le está diciendo a Nicodemo que este Hijo del Hombre va a volver a subir al cielo. Ahora, esto es importante porque si queremos conocer lo que la Biblia dice, deberíamos aprender más de Cristo. Eso es lo mejor, lo más importante que podríamos hacer. Conocer más de Él, saber quién es Él. Ahora, mis amados, el Hijo del Hombre, Jesús, había morado desde siempre en el cielo con Dios Padre, pero ahora había descendido del cielo y algún día volvería a ascender. Ahora, fíjense, esto es importante. ¿Por qué Jesús ascendió al cielo? Porque Él es Dios. Nadie ha subido al cielo, nadie, en su propio poder o en su fuerza. Ahora, algo interesante también es que en su naturaleza divina, Jesús es el que había estado con el Padre, con Dios Padre, y Él ahora venía a dar a conocer a las personas quién era Dios. Y esto también debería a nosotros causarnos asombro, porque Nicodemo sabía de un Hijo del Hombre que iba a venir del cielo. Él sabía, él lo había leído, pero ¿saben cuál era el problema? Que no creía en Él. Él lo vio, lo tuvo frente a frente y no se dio cuenta que ese Hijo del Hombre era Jesús, que ese era el Hijo de Dios que venía del cielo a la tierra para dar a conocer a Dios. Ese es un propósito. Ahora, mis amados, Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios, que había estado con Dios, que es Dios, igual a Dios, pero Él tenía un plan de salvarnos. Ahora, vean lo que dice aquí el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Escuchen esto y repítanlo conmigo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, les voy a platicar una historia que sucedió. El pueblo de Israel, por mano de Dios, fue sacado a través de Moisés de Egipto. ¿Han leído esa historia o la han visto alguna vez en películas? Y ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿recuerdan? Dios abrió el mar y ellos cruzaron a través del mar. Ahora, escuchen esto. Cuando ellos andaban en el desierto, ellos estuvieron vagando por 40 años por ser desobedientes a Dios. Dios envió unas serpientes que los mordían y ellos morían. Ahora, ellos reconocieron que habían pecado contra Dios y ellos le dijeron a Moisés que le pidiera a Dios por ellos para que los perdonara. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Vean el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, esta es una historia real, niños,
¿Qué sucedió? Las serpientes mordían a las personas y morían. Dios le da una indicación a Moisés y le dice, mira, vas a tener un asta de bronce, como un palo, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner. Todas aquellas personas que sean mordidas por una serpiente van a voltear a mirar esta serpiente, van a creer en que yo los voy a perdonar y van a ser sanos y salvos. Ahora, Moisés en el desierto, niños, levanta una serpiente de bronce para que la gente volteara a verla. ¿Saben cuál era el problema? Que las personas eran mordidas por las serpientes y ¿saben qué hacían las personas? No creían en lo que Dios había dicho y seguían caminando y morían. Ahora, dice aquí un versículo que llama mi atención, versículo 15, para que todo aquel que en él ¿qué? Cree, no se pierda. Ahora, ¿cuál era el problema con la gente? Que la gente no creía en lo que Dios había dicho, no creía en que iba a haber más adelante un Salvador, que es el Hijo del Hombre, que venía a salvarnos a nosotros del infierno, y la gente no creía, los mordía una serpiente, y ignoraban el mensaje de Dios y morían. Ahora, eso es lo que sucede ahora mismo. Las personas escuchan de lo que Cristo vino a hacer, que Él nació, que Él vivió, que Él murió, y la gente es como si estuviera sorda, porque no quieren oír, no son necios en su corazón. Ahora, qué bueno que desde pequeños, y aún tal vez unos no estamos ya tan pequeños, pidamos a Dios que nos ayude a creer en lo que Cristo ya hizo. Vean lo que dice aquí, versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué? Sea levantado. ¿Y dónde fue levantado Jesús? En una cruz. Tiempo después de aquí, de lo que sucede aquí en esta conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús es levantado en una cruz. ¿Cómo qué? Como la serpiente que fue levantada, ¿se acuerdan? ¿Y qué era lo que salvaba a las personas? ¿La serpiente? No. Lo que salvaba a las personas era creer que Dios iba a enviar un Salvador, que era Cristo. Y cuando Jesús es levantado en la cruz, ¿qué creen que sucede? Las personas que lo veían ahí y que estaban al pie de la cruz se burlaban de él. Ahora, Nicodemo, que era un hombre religioso, que era un hombre que sabía las Escrituras, no conocía a Cristo. ¿Y cuál era el problema? Que si Nicodemo hubiera muerto, hubiera ido al infierno. Ahora, por eso dice aquí Jesús, versículo 15, para que todo aquel que en él cree, dice aquí que no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que la gente ahora con la que estamos, aquí en esta tierra, en nuestras familias, aún puede ser nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, los que tienen hijos, cada uno de ellos, si ellos no conocen a Cristo, están perdidos. ¿Cuál es nuestra tarea? Que nosotros que ya conocemos a Cristo, hablarle a la gente de Cristo, porque dice que todo aquel que no cree en Él, se va a perder. Y esa palabra tiene que ver con que se van a perder en el infierno, van a ir al infierno y van a experimentar toda la ira de Dios ahí, ¿se imaginan? Que es lo que Cristo ya recibió en la cruz. Cristo cuando estaba en la cruz, que es algo que ya hemos estudiado, recibió la ira de Dios. Eso es el infierno, la ira de Dios. Todo el enojo y el coraje por el pecado, Cristo lo recibió en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos en el infierno y no vayamos al infierno. Ahora, dice aquí Jesús, para que todo aquel que en Él cree. ¿Y quién va a creer? Aquellos que digan, la realidad es que yo sí es cierto, o algún día voy a morir, voy a enfrentarme a Cristo. Y dice la Biblia, mis amados, que todo aquel que no cree en Él va a perderse, va a ir al infierno, ¿se imaginan? Ahora, ¿cuál es nuestra tarea de nosotros al leer la Biblia, al conocer a Cristo, como lo que estaba pasando con Nicodemo? La semana pasada veíamos que una de las cosas que Nicodemo hizo fue que creyó en Jesús. Vayan conmigo, más adelante, ¿sí? Son las 7:30, ya voy a terminar. 7:30. Ahora, perdón, se me movió aquí. Vayan conmigo a Juan 19, ahí mismo en Juan capítulo 19. Y Nicodemo, ¿qué creen? Que tiempo después aparece al pie de la cruz, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Y cuando Jesús muere, como hombre, murió, dice en Juan capítulo 19, versículo 38, después de todo esto, escuchen esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hagan de cuenta que Jesús muere, y este hombre va y pide el cuerpo de Jesús. Y escuchen esto, también Nicodemo. ¿Quién es este Nicodemo?
es el que había estado con Jesús días antes o tiempo antes, no sabemos cuánto tiempo, pero dice, también Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino. Entonces, ¿saben qué fue lo que pasó con Nicodemo en esa noche? Él se acercó a Jesús, no conocía de Cristo, no sabía cómo ser salvo, no sabía por qué Jesús hacía tantas cosas, pero entre que Jesús le habló de su necesidad de nacer de nuevo y al momento de que Jesús muere, Nicodemo creyó en lo que Jesús había dicho. Ya no le daba pena ir a descolgar el cuerpo de Jesús. Probablemente lo iban a expulsar de la sinagoga, lo iban a maltratar por ser un seguidor de Jesús, pero a él no le interesaba. ¿Qué hizo Nicodemo? Fue al pie de la cruz, descolgó a Jesús junto con Nicodemo y fueron y lo sepultaron. Ahora, ¿por qué fue sepultado Jesús? Porque nuestros pecados, al ser puestos sobre él, él tenía que morir y el que Jesús fuera a una tumba es para que se cumpliera la escritura. Y esto es importante porque ¿saben qué pasó 3 días después? Resucitó. Jesús no está en una cruz, no está en una tumba, Él está vivo. ¿Dónde? En el cielo, sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. Ahora, esto es importante, mis amados, porque conocer a Jesús, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es muy importante porque algún día vamos a verlo cara a cara. Y si creímos en Él, Él nos va a decir, bienvenidos a su reino, y a todos aquellos que no creyeron, que le rechazaron, que le ignoraron, ¿saben qué les va a decir? Apártense de mí. Ahora, la pregunta para nosotros, la pregunta final, es ¿qué pasaría si hoy muriéramos? Y hoy nos enfrentáramos cara a cara con Jesús. Y Él nos dijera, apártense de mí, no los conozco. O Él nos dijera, bienvenidos al reino que me dio mi Padre. ¿Cuál sería nuestro destino final? Si creímos en Cristo, iríamos al cielo. Si no creímos en Cristo, la Biblia habla claramente de un infierno. ¿Y saben cuál es el problema? Que aún puede haber personas, hoy les quería platicar esto, hoy platicaba con alguien que decía que él era cristiano. ¿Saben cuál es el problema? Que si no hay un arrepentimiento de nuestros pecados y no confesamos a Dios nuestros pecados y realmente no hay un nuevo nacimiento, no podemos ir al cielo. Necesitamos nacer de nuevo, lo que dice la Biblia. ¿Cómo nazco de nuevo? Arrepintiéndome, pidiéndole a Dios perdón, y aún si Dios pone en mí dolor por mi pecado, pidiéndole y diciéndole, Dios, perdóname. He sido un mal hijo, he sido desobediente, he robado, he engañado, he matado, he odiado, he maldecido, pidiéndole perdón al Señor de corazón. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la Biblia también que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, es importante, como Jesús le dice a Nicodemo, y nos lo dice a nosotros también, es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Cómo hago eso? Pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndome de mis pecados, yendo hacia la cruz y creyendo en Cristo. ¿Sí? Vamos a orar. Dios, en esta